Muy buenas noches. A continuación presento la sustentación del paper Aumento de la cobertura de educación superior mediante la educación virtual en Colombia, presentado por Jessica Ospina y Johairo Vargas. En cuanto al planteamiento del problema, ¿cómo aumentar la cobertura de la educación mediante la educación virtual en el país? La metodología utilizada se analiza las condiciones actuales de la educación virtual justificadas por autores conocedores del tema y datos descriptivos tomados de fuentes oficiales. En cuanto al marco teórico, cobertura de la educación superior en Colombia. La figura que se presenta muestra cómo la oferta de programas de pregrados universitarios tienen un 95% en modalidad presencial y un 5% en modalidad virtual, es decir, 2.861 programas son presenciales y tan solo 150 virtuales. Por otro lado, la oferta virtual está centrada en las ciudades capitales, lo que implica que hay un mercado potencial por desarrollar al aumentar la cobertura de la educación mediante la virtualidad. Siguiendo con el marco teórico, pasamos a tendencias en la educación virtual. Salinas menciona que las TIC afecta a los procesos de aprendizaje y modifica los ambientes tradicionales de enseñanza. Es decir, la educación presencial se ve afectada por las TIC y es evidente que hoy en día no está sucediendo con rapidez en Colombia. Otra tendencia es la BIOD o la de acceder a la educación mediante cualquier dispositivo. Un ejemplo, los smartphones. Por otro lado, el aprendizaje personalizado a través de las TICs permite fortalecer el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, lo cual invita a tener presente que hay condiciones tecnológicas para aumentar la cobertura en educación virtual. En cuanto a la problemática y retos de la educación virtual, para GROS 2011, uno de los retos de la educación virtual es mitigar las deficiencias de los estudiantes que ingresan de un modelo tradicional a un modelo de educación virtual, ya que ellos no tienen las competencias técnicas, lo cual implica que el docente desarrolle estrategias y debe ser apoyado por la institución de educación superior. En cuanto al análisis descriptivo de la situación del sector de educación virtual, encontramos que en el ciclo técnico 87.42% corresponde a la modalidad presencial y un 12.1% virtual. En el ciclo tecnológico, un 92% corresponde a la modalidad presencial y el restante 7% a virtual. Como se había mencionado anteriormente, el 95% corresponde a programas universitarios de pregrado en modalidad presencial y un 5% virtual. Es decir, en los 3 ciclos hay oportunidades de crecimiento en la cobertura de modalidad virtual. Siguiendo con el análisis descriptivo, la figura 4 del DANE 2017 muestra la tasa de desempleo por sexo según el nivel educativo 2016. Se puede ver que las mujeres tienen la tasa más alta de desempleo con nivel de educación media y técnica, mientras que al tener mayor formación se reduce este indicador. Hay una oportunidad para atender a esta población femenina con la educación virtual y reducir el empleo. En la figura 5 del DANE 2017 muestra la distribución porcentual de ocupados y desocupados según el nivel educativo logrado. Se puede ver que la mayor concentración de desocupados está en la educación media y a medida que el nivel de formación es alto, se reduce el indicador de desocupados. Luego, a mayor reducción, mejor oportunidad de lograr un empleo. En cuanto a los resultados, podemos decir que la evidencia muestra que la educación virtual es una oportunidad para aumentar la educación en todos los ciclos. Una estrategia para aumentar la cobertura es el cambio de alineamientos de las instituciones de educación tradicional hacia modelos de educación virtual. La figura 4 muestra que la población femenina con nivel de educación media es un nicho importante para que la educación virtual ayude a mitigar el desempleo. La figura 5, la población desocupada con mayor nivel de educación tiene menor tasa de desocupación, lo cual invita a la educación virtual a atender con programas de calidad a esta población. En cuanto a discusión, las preguntas que se plantean para discutir son: ¿qué estrategias de mercadeo deben orientar las instituciones que ofrecen educación virtual para aumentar la cobertura? ¿Cuáles deberían ser las políticas educativas enmarcadas al mejoramiento del acceso a la educación mediante la educación virtual? ¿Es posible articular la educación media y la educación superior a través de la educación virtual? En un escenario de posconflicto se puede impactar en la calidad de vida de los nuevos miembros de la sociedad al ofrecerles oportunidad de educación de calidad mediante la virtualidad. En cuanto a las líneas de investigación, como propuestas de investigación o temas a investigar, están los siguientes. Se puede pensar en desarrollar temas relacionados a los impactos de los egresados en formación virtual en la sociedad. Cómo la calidad de vida ha sido mejorada para las personas que han estudiado o se graduaron de un programa de educación virtual.
¿Cómo está desagregado el empleo formal entre profesionales con titulación en modalidad presencial con relación a los titulados en modalidad virtual? Investigar sobre cuál es la percepción del sector productivo sobre el desempeño de los graduandos de programas de educación virtual. Por último, encontramos las referencias que se utilizaron para desarrollar el paper. Muchas gracias.